Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el entorno macroeconómico de México. En esta presentación ustedes van a poder observar el análisis de la evolución de las principales variables macroeconómicas de México. El periodo que escogimos fue desde el 2000 hasta el 2019. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Botía, Andrés Ramírez, María Sofía Salas y Ana María Osorio. Es presentado al docente Daniel Botero para la materia de macroeconomía para el segundo semestre del 2020. El PIB. El PIB es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía. En este caso vamos a analizar el crecimiento del PIB en México, donde tenemos unos años claves e importantes a través de la línea del tiempo, como lo es el inicio en el año 2000, que fue una etapa de crecimiento, y culminó en el 2008 con un crecimiento negativo para el 2009 de menos 5.3%, lo que llevó a un alza en el 2010 para una recuperación paulatina a través de la siguiente década y terminándola con un descenso del 0,1%. Ahora vamos a analizar el crecimiento del consumo en México. Como podemos observar, el pico más alto de la gráfica es en el año 2004. Esta tuvo una alza del 7.7% debido a la recuperación después de la crisis de 2003, que fue a nivel global. Esto lo que se traduce es que hubo una mayor disponibilidad de recursos financieros, por lo cual incrementa de esta manera el consumo y la posibilidad de un mayor poder de adquisición. El siguiente año que analizamos fue el 2006, que como podemos observar en la gráfica, fue del 0.0%, es decir, que no hubo crecimiento alguno, se mantuvo estable de alguna manera, más no, esto no quiere decir que no hubo consumo, pero no hubo un crecimiento de este indicador como tal. Ya en el 2009, como consecuencia de la crisis económica del 2008, pues es el pico negativo más profundo que podemos ver, con un indicador de menos 6.3%. Obviamente esto es un reflejo de la crisis del año inmediatamente anterior, pues la capacidad de adquisición es mucho menor, la tasa de interés es muy alta, de igual manera como la tasa de desempleo. Ya en el 2010 el país trata de recuperarse, es una recuperación paulatina, su crecimiento es bastante, viene en una tendencia alta, pero pues se refleja muy lentamente su recuperación a través de los años. Ya para el 2016 sí podemos ver que es el punto más alto de la gráfica después del 2004, y esto es debido a que hay una mejoría en el mercado laboral, la inflación pues es mucho más baja, hay una expansión de crédito y hay condiciones más favorables para la adquisición de diferentes recursos financieros. La inversión. El crecimiento de inversión en México en el año 2001 al año 2016 tuvo un incremento en la inversión, ya que luego de este periodo tuvo una baja en el año 2007 al año 2009, porque para este año hubo un crecimiento favorable para la inversión del 6.8% en el año 2010, y el año 2012 tuvo un déficit porque seguía siendo positivo. En el año 2018 tuvo una baja del menos 6.5%. Bueno, el gasto público. El gasto público es uno de los componentes del PIB de un país. Incluye todos los gastos de bienes y servicios realizados por el gobierno a todos los niveles, siendo locales, regionales, nacionales y otros. El crecimiento del gasto público en México. Como podemos ver en la gráfica, los picos más altos se encuentran a inicios y a finales de las décadas, siendo el más alto en el 2012 con un valor de 3.4. También tenemos los años más sobresalientes, que empezamos pues con el 2001, que como dijimos eran los picos más bajos,
con un crecimiento negativo de menos 2.7. Al año siguiente presentamos una recuperación de 0.3, en el 2005 un crecimiento de 2.7, en el 2006 presentamos un crecimiento nulo y en el 2008 y 2009 presentamos un crecimiento de 2.9 constante en estos 2 años. En el 2012 pues llegamos al punto más alto y con un crecimiento continuo desde el 2011. Las exportaciones. El crecimiento de las exportaciones en el año 2001 tuvo un déficit del 0.5%, tuvo un incremento hasta el año 2004, donde fue un año importante después de la crisis que tuvo este país y varios países que México exportaba hacia ellos. También del año 2004 al año 2009 fue su peor momento en las exportaciones, pero para el año 2010 tuvo un incremento del 22.4% para así llegar al punto más alto de todo su periodo de exportación. Ha sido el periodo, el año donde que ha sido más, que ha tenido más exportaciones este país. Y de ahí en adelante, del año 2010 al año 2013, fue cayendo las exportaciones. Y así tener una recuperación en el año 2015 del 8.0%. Al año 2019 empezó a decaer esta exportación para tener un 1.1% en exportaciones. Ahora vamos a analizar el crecimiento de importaciones. Los países de donde prioritariamente llegan los productos importados a México son de Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá. Sus principales productos de importación son circuitos, aceites, accesorios para vehículos, automóviles y la manufactura del plástico. En el 2004, como podemos ver, hay una alza del 12.2% y eso es sobre todo debido a la demanda de China. Podemos bien saber que la mayoría de importaciones de México son de insumos para así hacer la producción de que ésta se va a exportar, por lo cual la alta demanda de China hace que incremente la importación de este país. Ya para el 2009, pues como consecuencia nuevamente de la crisis del 2008, pues el crecimiento es negativo y es del menos 15.9%, y esto significa que obviamente hubo una reducción bastante importante, sobre todo de los bienes y servicios y los insumos para la producción que es exportada. Ya en el 2010 el país trata de recuperarse, tuvo una recuperación bastante fuerte al principio, y sobre todo pues comienzan a retomar otra vez la importación de estos insumos que les mencioné anteriormente. Ya para el 2019 hay una contracción muy grande de las importaciones, pero esto también se le ve en el lado positivo, ya que las exportaciones fueron mayores que las importaciones, haciendo que las exportaciones netas sean mayores, y esto hace que el PIB también crezca. Bueno, como podemos ver en la gráfica, la inflación de México desde el año 2000 al año 2019 ha sido más baja de, como lo muestra la gráfica en el año 2000, porque para el año 2000 la inflación era del 9.4% y para el año 2006 ya era del 3.6%, pero para el año 2009 tuvo un incremento al 5.7%, pero de ahí hasta el año 2019 la inflación disminuyó. Eso quiere decir que que ya va bajando, ya que hay menos dinero en circulación y eso atrae que no hay tanta inflación, por eso ha disminuido. El desempleo significa falta de empleo y se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas.
El crecimiento del desempleo en México. Como podemos ver en la gráfica, el desempleo entre el 2008 y el 2013 se encuentran en crecimiento, siendo el 2001 el año con menor tasa de desempleo. Podemos inferir también que en México es constante en sus cifras de desempleo, teniendo un promedio de 3.94. En el 2015, alrededor de 327 millones de trabajadores vivían en situación de pobreza extrema y 967 millones en situación de pobreza moderna o casi moderna. PIB y exportaciones netas. Vemos unas exportaciones netas dispersas muy cerca de la pendiente del PIB, lo que indica que a mayores exportaciones más al auge del PIB. Bueno, la relación del PIB y el desempleo. Para explicar esta relación tomamos con base a la teoría del economista Arthur Okun, que él exponía que la relación del PIB y del desempleo es directa, pero es inversa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando aumenta el PIB, eso quiere decir o se traslada a que la tasa de desempleo es menor y de igual manera de la forma contraria. Es decir, cuando hay mayor tasa de desempleo, eso quiere decir que hay menos PIB. ¿Y esto por qué se da así? Pues obviamente cuando hay más población parada, es decir, no hay gente laborando y no somos productivos, eso se traduce a que pues obviamente el PIB va a disminuir porque no estamos siendo productivos como tal. Pero cuando hay más gente activa, cuando hay más gente laborando, pues de esta manera baja el desempleo y pues sube el PIB. La economía crece, aumenta el flujo como tal de dinero, ¿sí? Y ante el aumento de circulante, la economía reacciona con una alza generalizada de los precios. Es decir, que entre más de los productos va a ser mayor. Podemos ver cómo la inflación se encuentra bastante dispersa respecto a la pendiente del PIB. La inflación y el desempleo. La inflación y el desempleo son probablemente, junto con el PIB, dos de los indicadores económicos que más se utiliza para saber cómo es el funcionamiento de un país. Las medidas de inflación aumentan en los niveles de precios, lo que se puede perjudicar a la economía de múltiples formas cuando no están bajo control. Y el desempleo mide el porcentaje de personas en un país que, estando en posibilidades de trabajar, están desempleadas. Ambos deben medirse cuidadosamente para que los gobiernos puedan mantener un mejor control. La relación entre la inflación y el desempleo. Esta relación entre inflación y desempleo se está viendo de forma inversa y la describe la curva de Phillips, que establece que un aumento de desempleo reduce la inflación y asimismo en el sentido contrario. Según esta teoría, se puede conseguir al mismo tiempo una baja inflación y una tasa alta de empleo. Esto pasa debido a que
cuanto mayor sea la demanda agregada, mayor será la rigidez de los precios, por lo tanto, estos tienden a subir y el desempleo tiende a disminuir. Esta relación que presentan es negativa y pues actualmente se sigue utilizando la curva de Phillips para estos análisis entre la relación de inflación y desempleo, y pues también depende directamente del ciclo económico. Esas son las referencias y ya. Gracias. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayan aprendido un poco más del entorno macroeconómico de México. Listo. 15 minutos con 47 segundos. Entonces voy a dejar de grabar.